Amigos, buenos días, que Dios los bendiga, que tengan un excelente día, Cristo los ama. En este día tan especial, hoy les voy a hablar de mi tema sobre el hijo pródigo, donde me sentí identificado en alguna vez, donde me fui de casa. Como tema se titula Fuera de casa no hay nada, porque fuera de casa a veces no encontramos nada, a veces queremos escapar y salir de las manos de nuestros padres, muchas veces cuando nos retan, cuando no hay lo que nosotros queremos, porque a veces queremos lujos, cosas que a veces nuestros padres no tienen que brindarnos, pero sin embargo nosotros queremos lo que los demás saben tener. Pero en realidad yo no veía los que mis padres tenían también. A veces me portaba egoísta de esa manera. A veces quería muchas cosas que mis padres no tenían a su alcance de darme. Y me daba coraje. Y me iba a llorar porque yo quería lo que los demás tenían, pero mis padres no tenían las posibilidades para dármelo. Y hoy lo entiendo. Lo tuve que entender cuando yo me fui de casa, cuando comencé a hacer mi propia vida. Cuando yo comencé a hacer mi propia vida, entendí el valor y el esfuerzo que hace cada padre, que hace cada madre por un hijo. Entendí lo que es trabajar. No hay que malgastar, y a veces malgastamos hasta nuestro tiempo. Para no alargarte más, te voy a hablar sobre el hijo pródigo. El hijo pródigo, dice la parábola del hijo pródigo, te la voy a detallar para poderte contar mi historia. Dice, era un joven que le pide la herencia a su padre. Este joven le pide la herencia a su padre antes de tiempo. Todavía su papá no había muerto y él ya estaba pidiendo la herencia. Y ante la ley no era bien visto. Era como desearle la muerte a su padre. Y el padre le dio todo lo que el hijo quería. Sin embargo, él no lo juzgó, se fue con todo lo que él quiso y derrochó todo lo que le dio el padre. Y lo gastó en dinero, alcohol, droga, tantos vicios, ¿no? Como en fiesta. Porque a veces nos queremos ir fuera de casa porque queremos toda la fiesta que el mundo nos ofrece. Y él, después de derrochar todo, hasta los amigos los perdió, porque cuando no tienes nada pierdes hasta los amigos, porque ya no hay amigos. Cuando tú no tienes nada, no hay amigos. Los amigos se escapan, se van. Los amigos solo te buscan cuando tú tienes dinero. Los que dicen ser amigos, porque en realidad no son tus amigos. Un amigo siempre es como un hermano. ¿Y sabes cuál es el mejor amigo? Jesucristo, el que nunca te deja. Jesucristo, el que me salvó al último momento de mi vida. El que muchas veces confesé diciéndole a aquellas personas que a veces se acercaban a mi vida en estos últimos años, que yo les decía, yo amigos no tengo, porque después que perdí todo, no tenía amigos. No tenía amigos, ellos desaparecieron. Y después que se acercaban personas, yo les decía, yo no tengo amigos, pero escuchaba la palabra de Dios que dice, Jesús es mi fiel amigo. Y eso lo declaré durante mucho tiempo, más o menos como 1 año o 2 años más o menos, mientras estaba en el mundo perdido en que estaba. El hijo pródigo, después de que derrochó todo, viene su caída y el arrepentimiento. El hijo, tras quedarse sin nada, él ya se sintió vacío, sin nada. Nada de lo que buscó en el mundo lo llenó. Y tuvo que cuidar cerdos, un trabajo humillante para él, ya que a los judíos no pueden tocar cosas inmundas, y para ellos algo inmundo era tocar cerdos, y aún más
estiércol que ellos ni siquiera comían. Y él quería las algarrabas para alimentarse, pero ni eso lo encontraba. Donde él entonces tuvo que darse cuenta y decide volver a casa, dispuesto ahora a ir a trabajar como un siervo donde su papá. Y él regresó a su casa. Y el padre dice que lo ve de lejos, pero el padre se siente contento, corre a abrazarlo. Así es Dios, que corre a abrazarnos. Él va, te extiende su mano, su callado, te rescata como la ovejita perdida, porque el buen pastor da la vida por sus ovejas, como lo dice en el libro de Juan 10:11. Dice que el papá le manda que lo bañen, que lo limpien, que lo vistan de nuevas ropas. Así es Dios, que te viste de nuevas ropas, con vestiduras blancas y limpias, blancas como la lana. Si tus pecados son tan grandes, Dios no ve tus pecados. Dios ve un corazón contrito y humillado, un corazón que se rinde, un corazón que se siente que ya no puede, pero viene Dios, te da la mano y te da las fuerzas y te levanta como un águila. Y este joven, cuando ya no sentía nada de eso, se arrepintió y corrió donde su papá. Y lo vistieron con anillos, sandalias, ropas nuevas. Y el padre organizó un banquete, perdonándolo completamente. Y así también pasa con la oveja perdida. La ovejita perdida se descarrió y luego se extravió, pero su dueño fue a buscarla antes de que el lobo la devore, y la rescató de las manos del mentiroso. Porque este mentiroso es Satanás, que viene a confundir nuestras vidas, a alejarnos del propósito de Dios. Porque tú tienes un propósito, yo tengo un propósito, y el propósito de Dios es que todos seamos salvos. El propósito de Dios es que sigamos levantando a más guerreros y guerreras en el camino de Dios, hablando de su palabra para glorificarle, porque los días se están acortando. Y Dios en los últimos años ha estado revelando su palabra a tantas personas como a mí. Dios nos trae de la muerte a la vida, como en mi caso, que me trajo de la muerte a la vida. En la historia del hijo pródigo, en Lucas 15:24 dice: porque este hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado y revivido, y se había perdido y lo he hallado. Y después comenzaron a regocijarse. Así es, Dios me rescató también a mí de la muerte, y hoy estoy con vida, de las dos muertes, tanto muerte espiritual como muerte terrenal. Pude regresar gracias a la voluntad de Dios, gracias a su amor, porque en aquellos últimos minutos y segundos de mi vida Él estuvo ahí, hablándome y declarando su palabra, amigos. Y todo esto porque yo no quería escuchar su palabra, porque un día me escapé de casa, un día me fui de las manos de nuestro eterno Salvador. Un día, en mi niñez, pasó igual. Mi madre me llevaba a la iglesia, era un niño. Después mis padres se alejaron, se fueron. Nosotros íbamos y después dejamos de ir. Y a edad de 19 años yo terminé el colegio y comencé a ir a la universidad y no tenía trabajo. Y andaba buscando trabajo, pero busqué un mal trabajo. Un amigo me dijo sobre que habían personas que recogían jóvenes en la 9 de octubre y comencé a vender mi cuerpo. Comencé a entregar mi cuerpo a cambio de dinero porque me sentía atrapado sin nada que hacer. Quería estudiar, quería seguir adelante, pero busqué la manera equivocada, la manera que dañó mi vida y que me llevó hasta la muerte.
porque me sentía atado a eso en esos momentos. Después de eso, Dios tomó otra vez las riendas de mi vida. Después de eso, donde todo el mundo vivía fiesta, yo vivía fiestas, pero no drogas, no consumía drogas en ese tiempo, pero sí me gustaba la fiesta y el mundo en que estaba. Hasta que llegó un día Dios, yo quería hacer todo lo que hacían mis amigos en ese tiempo, porque andaba con pocos chicos que vendían su cuerpo, después que vendían su cuerpo iban a fiestas, discotecas. Ahí yo veía cómo la gente se drogaba, cómo tomaba, pero no lo hacía. Lo que sí casi hago era vestirme de mujer, y llegó un día el que lo iba a hacer, pero ese día Dios, por medio de un canal cristiano que estaba escuchando una predicación de mi mamá, le escuché y ese día le rendí mi vida a él, y eso estuve 3 años. Pero algo sucedió en casa donde me sentí atrapado, donde me sentí de orgullo, donde me sentí lleno de cosas que habían entrado en mi corazón, y porque aún tenía en mi corazón cositas del viejo mundo que no había sacado de mi vida. Y aún si tú te masturbas, te llenas de pecado. Y aún yo veía pornografía, veía imágenes que no debía ver, y eso me provocaba masturbarme. Y si entra un pecado a tu vida, comienza a entrar más, porque le abres la puerta al enemigo, y el enemigo comienza a utilizarte, y dejas tu casa, dejas que en tu casa también entre cosas malas. En esta casa, este cuerpo que le pertenece a Dios, este cuerpo donde el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Pero si tú le das cabida a un espíritu inmundo, daña tu corazón y te llenas de mentira. Se vuelven a cerrar tus ojos, y se cerraron otra vez mis ojos. Tuve 3 años y después me aparté, pero no había entendido, no había conocido en realidad a Dios, porque si conoces en realidad a Dios, vas a querer no apartarte como hoy. Como hoy yo no me quiero apartar de Dios ni de su presencia, y menos condenarme, porque casi soy condenado. Después, en todo ese tiempo, así como el hijo pródigo, me fui de casa, lo tuve todo, tuve la familia que yo creía funcional, pero en realidad es disfuncional. Algo que Dios no le agrada es la abominación de acostarse de hombre con hombre. Como lo dice en el libro de 1 Corintios, el capítulo 6, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los varones, ni los que se echan varones con varones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y si esto haréis alguno, mas ya sabéis sido salvos, habéis sido santificados, ya sabéis sido justificados en el nombre de Jesús y por él y el Espíritu de Dios, porque Dios, cuando te justifica, te limpia, te purifica. Él viene a renovar nuestras vidas, Él viene a cambiar nuestras vidas. Pero como yo me fui lejos de casa, perdí todo esto. Donde el enemigo te atrapa, donde el enemigo quiere llevarse tu vida. Y yo le permití. Que por eso me condené. Conocí las puertas del infierno. Porque en el tiempo que estaba viviendo en el hogar que no me pertenecía, tuve 2 restaurantes, los perdí todos, también me llené de orgullo, donde comenzaba a salir una vez por semana llenos
Después de los 4 años que tuve el restaurante, comencé a salir, a malgastar también mi dinero. Comencé a hacer mi propia vida también y junto con la persona que vivíamos de fiesta, que nos íbamos a cuartos oscuros, a, a nosotros según a relajarnos, a spa, a buscar más lascivia, a dañar más nuestro cuerpo, el templo de Dios, hasta que perdí los restaurantes. Después de haber perdido los restaurantes, me sentí atrapado que incluso quería morirme, incluso quería matarme, porque tenía deudas tan grandes, amigo. Deudas que hoy he estado pagando de a poco, pero recién porque desde que Dios me volvió a llamar, cambió mi vida por completo. Pero en aquellos momentos yo me sentía atrapado, desesperado, que no sabía qué hacer. Corría para un lado, para otro, desesperado. Y como yo había vendido mi cuerpo a edad de 19 años, lo volví a hacer. Yo decía, esto es lo que sé más hacer, pero en realidad eso era lo que más me estaba dañando. Y de ahí ya me sentí atrapado en ese mundo, donde ya no fue el sexo, sino fueron las drogas también. Donde fui a vivir una relación con otra persona y él consumía también todos los días marihuana y yo todos los días también comencé porque quería acompañarlo, porque en realidad me sentía ido para olvidarme los problemas. Después probé marihuana y seguía vendiendo mi cuerpo porque me daba fuerzas para no, según yo, fuerzas para poder vender mi cuerpo, para acostarme con personas que a veces no deseaba. Hasta que me llené más de orgullo, donde aquel que quería tocarme también yo decía, aquel que quiera tocarme, yo no me solo me va a tocar si me paga. Y así me llené de orgullo, donde el sexo y las drogas me llevaron a la muerte, donde yo quería más dinero, quería hacerme un tatuaje grande en mi espalda, porque también me llené de tatuajes. Me iba a hacer un tatuaje enorme en mi espalda. Ese día me fui, ese día mi madre me dijo, no vayas, quédate en casa. Pero entiendo que la oración de una madre puede muchísimo. Cuando una madre postra sus rodillas ante sus hijos se salvan. Y te lo digo que me salvé porque Dios me mostró a mi madre de rodillas mientras yo estaba muriendo. Ese día todo el mundo que estaba ahí, las personas que estaban ahí conmigo, porque fui a un encuentro de lo que los homosexuales sabemos hacer. Tener lujuria, orgías, drogarnos, porque eso es lo que ama cuando uno está en ese mundo. Divertirse, gozarse, sentirse deseado, amado. Pero en realidad eso no es ser amado. Ese no es el camino correcto que elegimos. Pero en ese día Dios estuvo ahí. Ese día Dios me mostró su amor, como nos ha mostrado todos los días. Ese día Dios primeramente me habló, porque a veces pensamos que todo es oculto ante los ojos de Dios, pero Dios viene a revelarnos su palabra. En ese momento Dios me dijo, mira, estas son las veces que te hablé, estas son las veces que te puse en sueño, estas son las veces que te dije no te muevas, que quise salvarte. Me salvó de tantas muertes, porque en el mundo que estuve me drogaron también, más de lo que me había drogado, me quisieron robar, me violaron, y aún así yo seguía, a pesar de que Dios me hablaba en sueños y yo no le creía. Ahora te digo, cree cuando Dios te muestra un sueño lo que te va a pasar, porque puedes pasar por la muerte como me pasó a mí. Yo pasé por la muerte, pero hoy estoy con vida, gracias a Dios, porque en el último segundo de mi vida pude arrepentirme después de que Dios me había mostrado las veces que me había salvado, y también me dijo que no lo amaba, porque a veces amamos al mundo, y amar al mundo es amar a Satanás. Mejor ama a Dios, que Él nos ha dado la vida y una vida eterna.
si tú sientes que no tienes salida, digo que en Cristo sí tenemos salida. Una vez cuando Dios ya me salvó ese día, después de conocer mi muerte, de ver que mi espíritu y las personas que estaban ahí rodeándome me vieron morir, pero Dios me mostró que si yo no me salvaba, las personas al momento de morir me iban a botar. Como estaba en Manglar Alto, me iban a botar al mar, cerca de unos matorrales. Pude verme cómo botaban mi cuerpo, cómo se echaban, cómo me robaban, se llevaban mis cosas de las que cargaba ese día. Ese día, amigo, para mí fue algo sobrenatural que viví, donde Dios me mostró tanto el mundo espiritual como este mundo, porque vivimos en dos mundos que no están alejados, el mundo espiritual, el mundo terrenal, el mundo en que vivimos, este mundo que está lleno de placeres, pero hay un camino que es correcto de Jesucristo, aquel que dio la vida por nosotros en rescate, la vida que nuestro Dios entregó de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el libro de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y tenemos una vida eterna con Jesucristo, aquel que nos lava, nos limpia y nos purifica. Él que viene a rescatarte, Él que fue a rescatarme, Él que me tendió su mano. Porque yo estaba, amigo, que mi vida se apagaba, se iba, pero ahí estaba Él, aún para salvar mi vida, pero me la salvó. Al último segundo de mi vida, de haber conocido las puertas del infierno, Él me salvó. Él me salvó a lo que me mostró. Yo me sentí atrapado y horrible en el mundo en que muchas veces dije, no quiero saber de la palabra de Dios porque no creía en Dios. Y eso es lo que hace el enemigo, que cierra tu entendimiento, pero Dios viene a abrir de nuevo el entendimiento, a quitarte la ceguera espiritual que llevas, la venda, donde vuelves a entender otra vez la palabra de Dios, ya que no la había entendido en aquellos momentos. Hoy entiendo que los caminos de Dios son perfectos y Él tiene un propósito tanto en tu vida como la mía. Así que regresa a casa si te has perdido, regresa a casa porque en Dios tenemos esa salvación. Cuando yo le dije, Dios sálvame, me salvó. Donde me dijo, eres mi hijo, yo soy Dios y todo lo que hay me pertenece y también te pertenece. Porque todo lo que Dios tiene nos pertenece cuando somos sus hijos, porque somos elegidos por Él como reyes y sacerdotes, y tú eres uno, yo soy otro hijo de Dios, otro hijo amado, así también tú lo eres. Vuélvete a casa, que no es tarde. Si te sientes que estás atrapado y confundido en un cuerpo que tú dices que no te pertenece, te recuerdo que sí te pertenece. Dios te hizo perfecto. Dios te hizo como Él. Nos hizo a su imagen y semejanza para ser como Él. Por eso vino Jesús como hombre a esta tierra y nos enseñó como hombres a decirnos a las tentaciones. Antes no podía, hoy ya puedo decirle no, porque tuve que entregarle mi vida por completo y mi vida eran mis deseos, los deseos que antes no podía detenerme ni dejar de hacerlo. Hoy ya lo puedo hacer, porque ahora el que vive en mí es Jesucristo y el que quiere morar en ti también es Jesucristo. Jesucristo, como dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y haz que Cristo vive en tu vida y no creas que estás en un cuerpo que no te pertenece, porque está en el cuerpo que Dios te regaló, en el cuerpo que Dios quiere que sea su templo, donde el Espíritu de Dios quiere morar en ti. Así que, amigos, no se olviden que Cristo nos ama mucho, que en Él encontraremos pasto, porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Así como Dios salvó mi vida, hoy Dios va a salvar la tuya. Solo entrega tu vida a Él, entrégate a Él. Solo dile, Padre, me arrepiento, cambia mi vida, transforma mi vida. Ya no quiero vivir conforme a los deseos que había vivido, sino que seas tú lavándome, purificándome, transformándome, creándome
un corazón nuevo, agradable a ti, un corazón que te agrade a ti en todos mis caminos, Señor amado, y endereza todos mis pasos. Y lávame con tu sangre poderosa, que quiero ser tu hijo, y escribe mi nombre en tu libro de la vida. Así que amigos, que Dios los bendiga, bendecidos sean. Mire, en conclusión, la palabra del hijo pródigo y la oveja perdida nos enseña sobre el perdón, el amor y la misericordia de Dios, que nos recuerda que sin importar cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, siempre hay un camino, un regreso a casa, donde seremos recibidos con amor, porque Dios nos abre sus brazos y nos abraza como sus hijos amados. Así que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos, y que recordemos que lo más valioso en nuestra relación es con Dios. Así que lo más valioso debe ser el amor de Dios en tu vida. Cuando está el amor de Dios en tu corazón, vas a poder vencer todo, porque Dios es amor. Y donde está el amor de Dios, allá debe estar tu corazón. El mayor tesoro que tú debes anhelar es el reino de los cielos. Este mundo se va a destruir, como me lo mostró, pero tenemos un cielo y una tierra nueva, una Jerusalén, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más dolor, donde tú y yo debemos estar. Que Dios te bendiga.